Leemos entonces la Biblia y la abrimos en el Antiguo Testamento en el capítulo 12 de Génesis. El capítulo 12, leemos desde el verso 1 al 9. Eso es el texto que vamos a leer en esta hora. Génesis, el capítulo 12. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó en el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Tome su asiento un momento para compartir esta reflexión. Sin duda los caminos de Dios son misterios y son ocultos, pero al que está en este camino de fe, Dios le revela y le muestra. Amén. Dios tiene muchas formas de revelar y mostrar. Puede ser a través de un sueño, a través de una visión, a través de una revelación, a través de un susurro del Espíritu, a través de una comunión íntima con Él, a través de la Escritura, de muchas maneras. Amén. Pablo dice que la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas. Quiere decir que de alguna manera Dios va a hacerle entender a la persona lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy día nos encontramos con muchos cristianos que están a la deriva, que si usted les pregunta qué van a hacer este año 2025, preguntan puras cosas banales. Voy a ganar dinero, voy a invertir, voy a tener buenas vacaciones. Vergüenza debería darle a muchos hermanos que ahora en enero y febrero se van a relajar las carnes, como se dice, y no es malo con ir a relajar el cuerpo, pero prioridad número uno debe ser hacer planes para servir a Dios. Amén. Como conversaba con el pastor Roberto delante, invertir en el reino de Dios. Amén, Señor. Yo hago un promedio, no sé, me imagino que una familia normal gastará no poca plata en salir de vacaciones. Se gasta mucho dinero y conozco de personas que van de vacaciones y todo el año ahorran dinero. ¿Se imagina, Pastor Juan, que una familia ahorre 1 millón y que Dios le diga, suelta ese millón y dónalo a la obra? Ahí todo le agarra sordera a los hermanos. No, Dios no. Por eso mucha gente sale con que Dios no les habla. Es raro, pastor. Yo me encuentro con muchos hermanos y ¿cuándo fue la última vez que... No, a mí nunca Dios me habló, dice. Y le pregunto al otro, no, tampoco, yo no sé lo que es eso. ¿Qué tipo de cristianos son esos? Yo tengo claro de que Dios a muchos les habla, pero son, como dicen para el campo, pata cruda. Se gasta un balón de gas hirviendo el pobre hueso y no se cose nunca. Duro. Abraham dice que tenía 75 años. Me imagino, pastor, que cuando usted era joven era ágil. Sí. Caminaba como conejo ahí, por los cerros. Pero no es lo mismo tener 75 años. Pareciera un mal chiste esto de que Dios llame a un hombre de 75 años y todos queremos estar cómodos. Yo converso con mucha gente que dice, yo me quiero jubilar y estar tranquilo, es que nadie me moleste. Seguro Abraham pensó lo mismo. Ya hice todo lo que tenía que hacer, me quedo en mi casa, pero llegó un día que Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
Este Abraham vivía con el padre, con el taita, tenía 75 años y vivía con el papá. Eso ya estamos mal, ya aparece ahí. Es bueno ser regalón del padre, pero cuando el hijo vive con el papá, dice que el papá estaba vivo. Tenía 75 años Abraham y el papá Taré era muy anciano, pero Abraham seguía viviendo con él. Tal vez lo cuidaba, no sabemos, pero a Dios no le pareció bien. Y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es increíble cuando Dios toma el control de una persona, porque todos tenemos planes, anhelos. Pero parece que Abraham iba por un lado que a Dios no le gustó. Dios le dijo, yo te voy a llevar por un camino que es para ti el desconocido. Otro texto dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hoy día muchos cristianos piensan que la fe es una ruta clara, así como que yo tengo certeza de lo que voy a hacer. Eso no es fe. La fe es dejarnos guiar por Dios y confiar en Él y que tengamos confianza y seguridad que donde Dios nos lleve va a ser un camino de bendición, aunque tengamos adversidades. La Biblia dice que Dios le comienza diciendo a Abraham que tenía un plan para él y le dice, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Hay que pensar entonces que Abraham estaba en el lado contrario. No era una nación, era una persona simplemente de 75 años que vivía con su padre y su familia. Y cuando dice te bendeciré, quiere decir que Abraham no tenía bendición. Entonces Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Se imagina que Dios nos diga eso a nosotros? Nos vamos a hinchar de gozo, de alegría. Pero esa promesa de Abraham no fue solamente para Abraham, es para todos los que creen. Amén. El texto sigue diciendo, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cuántas personas no han bendecido a nosotros? El texto lo dice, a los que te bendijeren. Y Abraham a lo mejor se puso a contar con los dedos, uy, no hay nadie que me bendiga. Todo lo contrario, malas noticias, nos ignoran, nos pasan por alto, se mofan de nosotros, se ríen, nos denotan, nos humillan, nos calumnian, nos difaman. La lista es grande. Abraham se agarró la cabeza y dijo, no puede ser, me llegó el día de la bendición. 75 años de mala racha y viene Dios y me dice que me va a bendecir. Pero aquí viene el punto, dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y Abraham dónde queda? Porque piensen esto, este era Abraham. Dios dice, voy a bendecir a los que te bendijeren. O sea, la bendición pasó por arriba de Abraham. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a veces nosotros no necesariamente vamos a ser bendecidos para provecho nuestro, sino para que la bendición pase a través de nosotros. Por eso el texto lo dice, voy a bendecir a los que te bendijeren. Y aquí hay que enseñar a la gente eso. Lo hablaba también con mi pastor en delante. Enseñar a la gente a que nos bendiga. Porque el texto lo dice, bendeciré a los que te bendijeren. La gente hoy día de iglesia usualmente no bendice a sus pastores. Muchos pastores sufren en el ministerio y lo hemos vivido, pastor, en carne propia. La gente a veces no se compromete. Es como el chanchito, el lechón chiquitito, ¿cierto? Que al hombre, el corderito, todos quieren que lo lleven al apachique. Quieren que los pastores le den la mamadera del biberón, que les cambien pañales y llevan años en el evangelio. No pueden bendecir. Y el texto dice que Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a los que te bendigan, Abraham. Y después hay otro grupo, dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay gente que también nos maldice. ¿Qué va a pasar con aquellos que no han maldecido? Con aquellos que no han deseado mal o no han hecho mal. El texto es claro, dice que Dios lo va a maldecir. Así que, tranquilo pastor, tranquilo pastor, tranquilos pastores. Hay gente que nos ha maldecido, que no nos ha deseado el bien o ha hecho cosas malas y Dios dice que a esas personas Dios las va a maldecir. No nosotros, Dios. Así es, Señor. Dios va a hacer juicio sobre el agraviado. Y serán benditas en ti todas las familias. Y aquí viene la bendición para Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las familias. Hay gente que rodean estas comunidades, hay familias, y ellas van a ser bendecidas, pero a través de nosotros. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. En ti serán benditas todas las familias. Entonces el rol pastoral es simplemente ponernos en el altar del Señor y decir, Señor, estas son las familias con las cuales yo usualmente me contacto. Ellas necesitan de ti. Pero Dios no las va a bendecir a ellas. Dice, bendeciré a las familias, pero en ti. Y serán benditas en ti. Eso es importante que nosotros entendamos eso. Y todo Abraham lo escuchaba y a lo mejor él pensaba, pero tengo 75 años. ¿De qué manera va a ser esto posible? Dice que se fue Abraham
como Jehová le dijo, y era de 75 años cuando salió de Aram. Por eso el texto menciona la edad de Abraham, porque la edad es determinante. Abraham no era ya un hombre de 30 años ni de 40, ya había criado, era un hombre grande ya. Hoy día un joven de 40 años, de 30, de 20, que tenga familia y todo, pone en riesgo muchas cosas. ¿Cómo voy a agarrar a mis hijos, a mis cachorros? Tengo cosas que cumplir, tengo compromisos. Había llegado a un ciclo en su vida donde ya aparentemente él dijo no tengo nada que hacer, pero obedeció a Dios. La Biblia dice que lo primero que hace Abraham cuando empieza a caminar, dice, llega a un lugar de Siquem, luego llega al encino de Moré. La Biblia dice que Abraham comienza a edificar un altar, dice, a Jehová. O sea, lo primero que comienza a hacer Abraham es un constructor de altares, que es lo que a todo pastor tiene que hacer. Por supuesto que los templos son importantes, pero creo que estamos conscientes de que hay muchos templos que no tienen altares, tienen escenarios. Es muy distinto. Yo he ido a muchas iglesias donde ya no existen los altares, son escenarios, son proscenios, son sitiales, donde se sientan los tigres y se arma un circo. Abraham entendió algo, si Dios se le apareció, entonces había que hacer un altar. La palabra altar significa donde muere el animal, el matadero. El altar era una manufactura de piedra que tenía 4 cuernos o puntas. Y ahí se ponía al animal y se lo inmovilizaba. Le amarraban una patita en cada esquina para que se quede quieto, porque ahí se sacrificaba el animal. Eso significa el altar, el matadero. Ya no hay altares en la iglesia. Hay pocos hermanos que vienen al altar a morir espiritualmente, que Dios les meta cuchilla y les saque todo lo podrido que tienen. ¿Cuántos recuerdos tenemos de épocas donde los altares se humedecían en quebranto y en llanto? Entonces, el llamado que Dios le hace a Abraham es de que él comienza a construir altares. Y el verso 7 lo dice, edificó allí un altar a Jehová. ¿Cuál era el motivo de ese altar? ¿A quién le había aparecido? Luego menciona que edifica otro altar. En el verso 8 dice, pasa a Betel y extiende su tienda en esa casa, en ese lugar, y edifica otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este versículo es súper importante, este pasaje bíblico, y con esto termino esta reflexión, porque el motivo de que Dios se le aparezca a Abraham no solamente era para decir te voy a bendecir, no solamente era para decirle lo que Dios tenía preparado para él, sino que Abraham tenía que preparar su corazón. Como decía el pastor, hay gente hoy día que no hace los méritos, no tiene una vida cristiana entregada, consagrada. ¿Y cuál es nuestro rol pastoral? Enseñar a la gente esto, que haga un altar en su casa. Mi padre, el obispo Hernán, siempre le enseña eso a los hermanos de la Florida, que ellos tienen que aprender a tener un altar personal. Y hoy día muchos cristianos no lo tienen. Si nosotros vamos a ver lo que hay en el corazón de muchos hermanos, no hay altar, no existe altar. Y eso es sospechoso. Dicen, Dios me habló, Dios me mostró, y nosotros decimos, ¿y cuál es tu altar? Ni siquiera sabe lo que es eso. No hay una actitud de reverencia, de sacrificio. Y el pecado no tiene nada que ver con la ciudad o el campo. El pecado está en todo el mundo. Amén. Hay pecadores en todo lado, en la alta sociedad. Hay políticos pecadores en esta nación que ni hasta el diablo yo creo que se acerca a ellos. Yo siempre cuento este chiste que el diablo ni siquiera va al Congreso porque ve tanta mentira que hasta el diablo se ofende. Dice el diablo, no, estos políticos me superaron. Dice, ¿qué nivel de mentira? El diablo tampoco se va a pasear por Plaza de Armas porque hay tanto travesti, tanto pervertido que el diablo pasa con el trasero bien pegado a los muros porque estos locos capaz que hasta a mí me... El diablo ya no, el diablo dice, parece que estos locos me están destronando. ¿Y qué pasará cuando el diablo va a la iglesia? No, esta hermana, pero... Le tiro un huevo entre la boca y sale mayonesa. ¿No? Le mueve la lengua, pero la bate, pero... No hay altar consagrado al Señor, pastor. ¿Y cuál es nuestro rol? La Biblia dice que Dios llama a Abraham y le dice, mira, la familia a ti te tiene ahí como un mueble ahí. Te vaya a tullir. Pero Dios le dice, tengo un plan para ti. Amén. Te llevó a la jubilación, mira, yo te voy a dar una jubilación mucho mejor. Comienza a hacer altares. A la ciudad que iba, Abraham hacía un altar. Y la gente lo miraba, un altar al Dios que se le apareció. Un altar donde Abraham invoca a Dios. Y todos empezaron a decir, pero está loco.
Si ahí donde él vivía, en su tierra, el tipo tenía su casa, su parentela, su hacienda, tenía todo. ¿Qué sentido tiene? Y ese es el punto en el cual la gente tiene que vernos. Que la gente vea que nosotros, independientemente de la vida que llevemos con nuestros familiares, en nuestro entorno, la gente tiene que ver en nosotros que tenemos esa estirpe de Abraham. Por eso Jesús criticó a los religiosos, porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Y dicen, mentira, dicen. Vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Su conducta. Dice, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos nuestro altar? Porque le podemos enseñar a otros con ejemplos. Todos nosotros, la gente tiene que ver nosotros ese altar, esta devoción a Dios, esta entrega. Dios es más importante que la iglesia en sí. Hay mucha gente que adora a la iglesia y no adora al creador de la iglesia, al sustentador de la iglesia. Hay mucha gente que hoy día tiene grandes ministerios y queda en entredicho el éxito de esos ministerios. La deshonestidad que hay en muchos de esos lugares de gente que ha torcido la escritura y que no cumple con el rol pastoral. Muchas iglesias se han vuelto verdaderas fundaciones, ONG, así como vemos fundaciones de caridad y todo este tipo de cosas. Hay muchas iglesias que ya no se distinguen qué es lo que son. A los apóstoles les preocupó una situación de que había muchos pobres. Y le decían, Señor, hay que ir para allá a ayudar. Y Jesús dijo, déjenme tranquilo, siempre van a haber pobres con ustedes. El tema de Jesús no es hacer obra social. Hay muchos políticos, ahora que este año vienen elecciones, muchos se agarran del mensaje bíblico. Hace poco acá en la Florida, no importa que lo escuchen, si se ofenden, ya no es problema mío, pero una hermana de la iglesia se tiró a aconsejar el lema, con toda la fe. Mira qué locura. Usan la fe. Usan la fe, cristianas que manosean el Evangelio, pero no tienen ningún centímetro de compromiso con la Escritura. Abraham dice que ¿a quién se le apareció? Jehová, dice, se le apareció a Abraham. Primero en el verso 1 dice que Dios le había dicho. Después en el verso 7 dice que Jehová se le aparece a Abraham. Y después en el otro altar dice que edifica un altar e invoca el nombre de Jehová. Son etapas, va aprendiendo. Primero dice que Dios le dice, después Dios se le aparece y después dice que Abraham invoca. Son estos procesos que nosotros también tenemos que aprender. La gente a veces quiere fórmulas rápidas. Pastor, quiero sentir la presencia de Dios. Pero, nene, ¿cómo va a sentir la presencia de Dios entre un tipo que ni siquiera se ha zambullido en las aguas de la pureza? Entonces hoy día mucha gente, después de vacaciones pasa eso. Se van santos de vacaciones y llegan pecadores en marzo. Es como cuando usted baña al perro, ¿cierto? Y lo saca a pasear y llega lleno de pulga y garrapata. ¿Para qué lo bañé? Dice. Se va a contaminar con los amiguitos. Y pasa con los hermanos. Pastor, oré por mí, quiero consagrar. Y ahí el pastor se le va la vida desparasitando a los hermanos. Pero aquí viene el tema de Abraham. Abraham, a diferencia de Moisés, de David y de muchos otros hombres, dice que Dios lo llamó siendo viejo. Ya no tenía él más metas personales que cumplir, ya había vivido. Yo tengo claro que si Abraham hubiese tenido, en vez de 75 o 35 años, Abraham hubiese sido poco confiable para Dios. Pero Abraham ya era un roble viejo, ya era un buey viejo. Dios tenía poco que trabajar en él, porque lo poco que le quedaba de dignidad, un hombre adulto ya no es como los jóvenes, ¿cierto? Que en la mañana en su pelo y se arreglan y se encachan. A mí me pasa eso, yo ya estoy agarrando los 50 y ya como que lo que caiga no me digo. Pero cuando el joven es joven, como dicen ellos, se enchulan, se arreglan. Y como es otra etapa de la vida, pero cuando el hombre, Abraham dice, versículo 4, y Abraham era de 75 años. La Biblia menciona de que en el pueblo de Israel, con el paso de los años, no hubo un hombre que se igualase a Abraham, que luego dice que fue llamado amigo de Dios. Amigo. Y nosotros sabemos que la amistad hoy día es algo que es muy difícil obtener en el Evangelio. Al pastor lo conocemos hace más de 10 años. Está igual.
con sus convicciones firmes. Amén. Yo a veces me encuentro con personas después de 10 años y se cambian de bando. No, ahora soy mormón, dice. Ahora soy Hare Krishna. Ahora soy budista. No, ahora ya no creo en la Biblia tanto. ¿Sabe que hice la Biblia a mi modo? Le saqué algunas hojas que no me gustaban. Es difícil encontrarse con personas que después de la vuelta a la rueda siguen diciendo lo mismo. Eso se obtiene solamente con personas como Abraham, que tenía 75 años. Por eso el texto es claro, dice que Abraham salió de su tierra de Harán cuando tenía 75 años. Si nosotros seguimos viendo la historia de Abraham, el hijo Isaac le llega después de casi muchos años, 2 décadas y media, casi a los 100. No es que Dios le dijo, te voy a dar el hijo ahora, no. Dios se toma su tiempo, pareciera que se alarga, pero mientras ese proceso se alarga, lo que ocurre es que madura nuestra fe. Amén. Madura. La fe, la Biblia dice que es como hay muchos ejemplos en la Biblia, el aceite, el buen vino, el vino que no fermenta, el vino puro. Hay muchos símbolos en la Biblia que ejemplifican la fe. En el Nuevo Testamento sobre todo dice que la fe nuestra se purifica como el oro, ¿cierto? Es purificado por el fuego. Y le pedimos a Dios que este año 2025 no solamente la bendición sea para nuestras iglesias con las cuales ya trabajamos, sino aquí en la zona sur, en esta zona. Hay un versículo bíblico que dice que, y hay un canto que también dice lo mismo, todavía hay mucho pueblo para conquistar. Amén. Yo a veces, yo soy un hombre de ciudad, pero me gusta mucho el campo y por eso lo recorro, pero me da vergüenza ajena cuando voy a Santiago y me encuentro con gente que dice, estoy estudiando en un seminario para ser pastor. Yo entre mí digo, esta sabandija no sabe lo que dice. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Amén. Es como lo que hicieron en el puente aquí en Valdivia, el Caucao, que el puente le salió al revés, lo pusieron mal. Porque una cosa es lo que tú puedas poner en el papel y otra cosa es la práctica. Y hay mucha gente que dice, yo estoy preparándome para ser misionero, estoy preparándome para ser pastor, líder, pero no sabes nada de lo que es salir como Abraham, salir de su tierra. Abraham dice que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Esas son las ventajas de ser una persona que ha sido llamada por Dios. Amén. Y elevar altares. El altar es distinto a la tienda. La tienda equivale a la casa, el lugar donde la persona descansa. Dice el verso 8 que Abraham pasó del monte al oriente entre Betel, ¿cierto? Y plantó su tienda, ¿no? Porque ellos vivían en tienda, eran nómadas. Plantó su tienda ahí. Y cerca de ahí edificó un altar a Jehová. Hay una diferencia entre nuestra casa y el altar. El altar de Abraham tenía su nombre. Era su lugar de bendición. Es como aquí el pastor. Tiene su casa ahí y tiene el altar acá. Amén. Es una bendición. Es una cuestión que ya la Escritura lo muestra. Que Dios nos inspire a nosotros, y todos los pastores que nos ven, y hermanos que nos ven, como lo dije al inicio, muchos hermanos de la iglesia, del ministerio y de otras iglesias que también nos ven, se hacen los pillos con el Señor. Son ricos para ellos, tienen recursos, pero edificar un altar, eso no es por fe, no es algo simbólico, eso implica un costo. ¿De dónde salió ese dinero, cierto, para hacer estos altares que Abraham hacía? Bueno, el hombre tuvo que, por fe, por eso se le conoce como el padre de la fe. Él ya no tuvo tiempo, él no lo vio como una pérdida ni como una inversión, porque él creyó lo que Dios le había dicho. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cuando Abraham escucha eso, dice, todo lo que yo dé no tiene algo que a mí me duela, lo voy a dar porque la bendición de Dios ya está asegurada sobre mí. Y Abraham comenzó a entender lo que Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren. A veces nosotros oramos por personas que en su corazón no nos bendicen. Que Dios nos dé la sabiduría que Dios le dio a Abraham. Dice que Abraham empezó a ponerle ojo a los que lo bendecían. Abraham se empezó a llenar de gente, a rodear de gente que lo bendecía. Y Dios les dijo, vengan, porque para ustedes es la bendición. Dios me dijo que voy a bendecir a los que te bendijeren.
Dios nos dé esa sabiduría para rodearnos de gente que nos bendiga. Y de los que no nos bendicen, bueno, decirle, Señor, esta persona está en la otra lista. ¿Cuál? Los que te maldijeren. Y a los que te maldijeren, yo los voy a maldecir. Debemos decir, Señor, estas personas que nos han maldecido, que nos han deseado mal, todas estas personas que han hecho cosas malas, encárguese usted de ellas, Señor. ¿Y qué dice que Él va a hacer Él? Los va a maldecir. Y esto pareciera severo, pero también lo dice Proverbios 3:33. Dice, la maldición de Jehová está en el hogar del impío, mas Él bendecirá la morada del justo. Para terminar esta reflexión, me gustaría que orásemos por nuestro pastor, Amén. Juan. Orar por su vida, por su salud, por su finanza, pero por sobre todas las cosas, que este año 2025, así como Dios llamó a Abraham, usted todavía le faltan 4 años para agarrar la edad de Abraham. Amén. Así que todavía se puede considerar joven, pero está en esa etapa, que ese llamado, esa unción de Dios venga sobre su vida, sobre su ministerio, Amén. y que el tiempo que Dios le dé por delante, usted comience a hacer altares, Amén. Amén. comience a trabajar para el Señor, comience a rodearse de personas que lo bendigan. Y déjenme decirle que su ministerio va a ser bendecido, Amén. prosperado, y nosotros vamos a estar aquí para levantarle las manos. Pastor, con todo el respeto que ustedes me merecen, me gustaría que se puede poner aquí en el altar y vamos a orar por ustedes. Yo, el Pastor Roberto, vamos a